iniciar, como ya lo venía haciendo, quiero agradecer a Udiápolis por la invitación a compartir con ustedes esta noche esta temática de tanta importancia y relevancia sociojurídica y también pues al Ilustre Colegio de Abogados de Cañete por la invitación. Voy a, bueno, también agradecerles a ustedes que están conectados y la idea es que podamos lograr efectivamente un interaprendizaje porque no dudo que ustedes tienen mucho que aportar también en lo que va a ser nuestro diálogo en relación al tema. Pero un poquito nos vamos a ir ordenando, yo voy a exponer y claro, vamos a ir planteando nuestras preguntas para al final de la sesión poder absolverlas. Sin más ni más, comenzamos. Muy bien, vamos al tema de alimentos. Definitivamente el tema de alimentos es una institución de carácter tutelar, ¿no? Dentro de nuestro sistema normativo nacional. No solamente está pensado para niños y adolescentes, sino inclusive también hay pues la posibilidad de una pretensión de alimentos de adultos, ¿no? Y es un tema importante ver cómo tiene impacto esta institución en distintas temáticas, que será parte de lo que desarrollaremos casi al finalizar la clase de hoy. O sea, en otras palabras, podemos vincular alimentos con lo que es violencia, ¿no? Propiamente para poder establecer medidas cautelares, o podríamos justamente vincularlo con el tema de tenencia, régimen de visitas como requisitos, en fin, el tema de alimentos en realidad es un tema de sustancial, transversal en todo lo que es la temática de familia. Es más, justamente en lo que es una pretensión de divorcio o lo que podría ser también considerarlo como una carga social, porque alimentos es parte de las cargas sociales en la sociedad conyugal. Entonces, sí, es en realidad mucho que podríamos desarrollar, pero el día de hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que requiere más demanda de nosotros, ¿no? Yo en lo particular como abogada, en momentos me encuentro pues en realidad con distintos casos, variados casos en el tema de alimentos, porque lamentablemente pareciera ser que es una constante social propiamente lo que es la irresponsabilidad, ¿no? Muchas veces de los progenitores en relación de lo que implica su deber en lo que es proveer alimentos a sus hijos, con todo lo que esto conlleva. Y lamentablemente también el tema de alimentos va aparejado a lo que es el desinterés de los padres que no tienen tenencia y que propiamente esto termina afectando a los niños de distintas maneras, no solamente por la falta pues, cuidado y atención a través de alimentos, sino también por lo que vendría a ser una carencia de afecto, de cariño, que se manifiesta a través de esta institución para con los niños. Pues bien, habiendo hecho esta introducción, yo creo que en realidad alimentos puede tener una definición bastante general. Es el deber impuesto jurídicamente a una persona para asegurar la subsistencia de otra. Cuando uno revisa la institución de alimentos, puede verificar que, pues, de repente en el lenguaje coloquial o en las personas no legas, no conocedoras propiamente de cuestiones jurídicas, pues podrían considerar que alimentos solamente refiere a comida, pero bien sabemos nosotros que alimentos tiene que ver con una serie de necesidades satisfechas que garantizan, por ejemplo, a los niños su desarrollo integral. Y estamos hablando, pues, de comida, estamos hablando de vestido, estamos hablando de recreación, de atenciones en salud. O sea, es verdaderamente una institución fundamental para la subsistencia y también para el desarrollo, repito, integral del niño. Cuando hablamos del desarrollo integral, recordemos pues que esto está dicho en el Código de Niños y Adolescentes, en el artículo octavo, cuando dice que ambos padres tienen obligación de garantizar el desarrollo integral de sus hijos y también lo tenemos en lo que es patria potestad en el artículo 74, literal A, y también refiere patria potestad a que los padres tienen el deber de proveer el sustento económico para lo que es la satisfacción de las necesidades en sus hijos. Entonces, está claramente determinado por ley quienes en principio tienen que velar
propiamente por este sustento que se vincula, repito, al desarrollo integral, al desarrollo pleno de todo individuo. Y ahí hablamos, pues, nosotros entonces de una relación alimentaria. Y en una relación alimentaria, en donde vamos a referirnos a quien es el acreedor alimentario y quien es el deudor alimentario, ¿no? Hay una relación ahí directamente recíproca que se constituye finalmente en una relación procesal, en una relación procesal de un demandante y un demandado. ¿Quién es el demandante? Como hemos dicho, lo hemos mencionado, el acreedor alimentario. Y quien tiene finalmente legitimidad para iniciar el proceso y ver satisfecha su pretensión de satisfacción de necesidades básicas, porque cuando hemos aludido a comida, a educación, a salud, ¿no? A vestido, pues definitivamente son el mínimo de lo que es propiamente que debiéramos brindar atención. Obviamente el tema de alimentos no se vincula con otro tipo de requerimientos, como es el tema del cariño, pero del amor, pero propiamente pues hay como una suerte podemos presumir que los padres que están atentos a propiamente ver por los alimentos de sus hijos son aquellos que lo hacen efectivamente, no importando el sacrificio que tengan que hacer para lograr ese desarrollo integral en ellos. Y partimos cuando referimos alimentos que propiamente tiene que ver con ese estado de necesidad o imposibilidad del individuo de atender por sí mismo su propia subsistencia, ¿no? No nos cabe la menor duda que justamente los niños y adolescentes son sujetos en una situación especial de vulnerabilidad y propiamente por ellos no deberían proveer alimentos, aunque sabemos que en nuestra realidad lamentablemente tenemos casos, sí, de niños y adolescentes que trabajan y buscan ellos generarse recursos, pero muchas veces tienen que ver por esta desatención de los padres, por hogares monoparentales, en que a veces los hijos tienen que contribuir a la canasta familiar. Entonces, claro, el trabajo infantil, adolescente, es una consecuencia del tema de alimentos, del no cumplimiento del tema de alimentos. Y es un tema social, pero es un tema también jurídicamente regulado. Les invito a quienes tengan interés de ver un poco más sobre este tema, que puedan revisar, por ejemplo, el decreto legislativo 1297 y su respectivo reglamento, así como la resolución ministerial 189-2000, 2021 MIM, que refiere propiamente a lo que es cuando un niño estaría en situación de riesgo o de protección familiar, por ejemplo, en casos de trabajo infantil y adolescente, y en donde los niños a veces, justamente en estas condiciones, son explotados económicamente por sus padres para que estos más bien provean económicamente al hogar. Entonces ven ustedes que el tema de alimentos, en realidad, como lo dije inicialmente al presentarlo, es un tema jurídico, pero también eminentemente social, ¿no? Y tenemos pues además al demandado, el demandado que se constituye en el deudor alimentario, cuya obligación pues es establecida por ley, fundamentalmente porque tiene un vínculo jurídico con el acreedor alimentario, y ese vínculo jurídico en alimentos, bien sabemos nosotros que tiene su origen en la filiación. Desde el momento en que se produce un reconocimiento voluntario o propiamente tiene lugar lo que es una declaración judicial de filiación, pues se da origen a lo que es la patria potestad. Y la patria potestad, a su vez, origina lo que es una serie de deberes de los padres con respecto a los hijos, entre los cuales está el tema de alimentos. Entonces, claro, la pretensión es ver satisfechas sus necesidades básicas del acreedor. ¿Mediante qué? Mediante un quantum alimentario. Un quantum alimentario que es parte del proceso o parte de lo que es propiamente una conciliación extrajudicial que tendrá que pactarse como una obligación a cumplirse justamente en una periodicidad
establecida también de común acuerdo. Entonces, en base a ello, pues nosotros tenemos efectivamente dos vías para generar la obligación alimentaria. Una de ellas es propiamente un proceso único de alimentos que es para niños y adolescentes y un proceso sumarísimo que tiene que ver en cuando iniciamos alimentos a un adulto, cuando requerimos alimentos para un adulto. En ambos casos, esto es ventilado en un juez de paz letrado. Es este el que tiene competencia para resolver. En la medida en que será, pues, en realidad una incertidumbre jurídica fácilmente verificable en términos de que lo que estamos aportando al proceso es una prueba de que hay un vínculo jurídico y una obligación, por lo tanto, que hay que verificar y que establecer para la obligación alimentaria. Pero también hay otra vía, que es la vía de conciliación, que bien sabemos es un mecanismo de solución extrajudicial. En lo particular, yo recurro mucho a esta vía. Siempre trato, como abogada, de entender que yo tengo ahí un rol ético que cumplir. Y mi rol ético es que yo me voy a encontrar normalmente en casos de familia con familias en conflicto, con situaciones en las cuales ya está la familia desestructurada. Yo tengo que ayudar a encontrar mecanismos para recomponer esta dinámica familiar. Ese es mi compromiso ético como abogada, y todo abogado vinculado a temas de familia debería tener la misma mira. Por ello siempre invito a mis patrocinados a ir a lo que es la conciliación. Obviamente, bueno, yo recomiendo una que es para mí muy eficaz, que es, no sé si la conocerán ustedes, que queda en Abancay, en el Ministerio Público, ¿no? En el Ministerio Público, en el piso 7, hay justamente una posibilidad de que se genere ahí pues la conciliación. Y yo creo que también es una forma de requerir al obligado que le llegue propiamente una citación del propio Ministerio Público, siempre tiene un impacto especial, ¿no? Entonces yo recurro mucho a esta vía, a la de justamente el Ministerio Público para propiamente solicitar conciliación. Y obviamente, pues, siempre me ha resultado, o sea, por lo menos siempre ha asistido, ¿no? El obligado, siempre me asiste, como les digo, porque está detrás del Ministerio Público. Y propiamente con él se busca establecer, pues, propiamente un acuerdo, pero habrá situaciones en las cuales no. Normalmente cuando el obligado no coincide con el quantum, que justamente que quiere justamente la madre en representación del niño. Pues, y obviamente esto siempre sustentado en justamente un requerimiento o una necesidad económica en el niño o en la niña, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando nosotros de que efectivamente aquí tenemos a un representante legal y que suele ser quien tiene la tenencia, obviamente, porque es a quien le corresponde, quien detenta la tenencia, porque hay que considerar algo. No importa quién tenga la tenencia y quién tenga el régimen de visitas, se entiende que ambos tienen el ejercicio de la patria potestad y en miras de ello están obligados de manera conjunta satisfacer pues los requerimientos de sus hijos para garantizar, como venimos diciendo, su desarrollo integral. En ganas de esto, entonces, pues tenemos que quien tiene la tenencia suele iniciar este proceso de alimentos y tiene una serie de características este derecho alimentario. En términos generales, ¿no? Respondiendo propiamente a la institución de alimentos, vamos a ver que tiene estas características ampliamente desarrolladas en doctrina. La primera, su carácter personalísimo, que también está dicho por lo indicado ahí en el artículo 487 del Código Civil. El carácter personalísimo, o sea, propiamente es la solicitud de alimentos, no importa quién actúe en representación del niño, finalmente el derecho a alimentos lo tiene el niño, ¿no? No es un tema negociable, ¿no? Propiamente una cosa muy distinta es el tema de una conciliación,
porque la conciliación es propiamente un mecanismo en el cual, actuando ambos padres, finalmente como representantes legales del niño, se entiende que van a llegar al mejor acuerdo en relación a beneficiar a su hijo. Entonces, es muy distante hablar de temas negociables esto, ¿no es cierto? Es intransferible, es irrenunciable, es imprescriptible y es inembargable. Una cosa distinta es justamente las pensiones devengadas que habiendo transcurrido pues ya 2 años sin hacerse cobro de las mismas, estas sí prescriben. Por eso es importante que cuando ya tengamos propiamente definido por la autoridad judicial la liquidación de lo que es lo que corresponde en base a los intereses y en base al transcurrido, lo que corresponde de alimentos, estas se hagan pues exigibles de manera inmediata y no se dejen de cobrar, puesto que esto puede originar, como hemos dicho, que se prescriba. Artículo 487, decíamos, del Código Civil. Entonces, como bien también planteábamos, ¿no? Pues el juez que tiene competencia para ver el tema de alimentos es el juez de paz letrado. Tiene que ver justamente con todas aquellas demandas que refieren a la fijación de alimentos, al aumento, a la reducción, a la extinción o prorrateo de alimentos, ¿no? Entonces, sin perjuicio de la cuantía de la pensión. ¿No? Eso está claro. En realidad, no importa finalmente de qué cuantía estemos hablando, será siempre el juez de paz letrado, el propiamente el competente, para decidir sobre esta controversia jurídica. Pero también, o sea, es un juez de paz letrado que propiamente pertenece a lo que es su jurisdicción es parte del domicilio del demandado o del demandante, ¿no? Eh, en realidad, sí, o sea, esa es parte de la elección finalmente de quien interpone la demanda, ver en qué medida elige un juez de paz letrado cercano al demandante o propiamente al demandado. Otra cuestión también importante es el tema de la exoneración en el pago de tasas judiciales, ¿no? Esto siempre que el monto de la pensión alimenticia no exceda de 20 unidades de referencia procesal. Esto está en el artículo 562 del Código Procesal Civil. Entonces, bueno, en principio, una serie de, digamos, favorecimientos para lo que es el acceso a la justicia, que no sea propiamente el tema de la distancia de la autoridad judicial, que no sea el tema económico, lo que también limite la potestad de iniciar un proceso judicial, y es más aún, sabemos muy bien que también por ley, pues en realidad una persona que demanda alimentos no requiere de la presencia de un abogado, no requiere la asistencia legal, pero bueno, definitivamente sabemos que estos temas son de tanta relevancia que siempre se requerirá pues de una asistencia legal, por lo menos propiamente, aunque esta esperaríamos que no necesariamente pues implique un gasto para el demandante, porque podría recurrir también a consultorios jurídicos gratuitos que propiamente encontramos en el propio Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Y también, por ejemplo, en la Universidad Católica hay consultorios que también brindan apoyo. Ahora, cuando hablamos de alimentos de los hijos, vamos aterrizando un poco más y vemos que efectivamente está todo lo que ya hemos mencionado, ¿no? Pero también está considerado el tema de la recreación, ¿no? La recreación en realidad es consustancial al desarrollo de un niño, se necesita propiamente invertir en esto porque es a través del juego que el niño aprende y se desarrolla. Pero también se incluyen, obviamente, los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del posparto. Todo esto en el artículo 92 del Código de Niños y Adolescentes.
Ahora, una cuestión interesante es cómo de manera relativamente reciente, pues sí, reciente ha sido esta norma, la Ley 32.266, publicada el 22 de marzo del 2025 en el Diario Oficial El Peruano, indican quiénes podrían tener representación procesal para iniciar un proceso de alimentos en favor de los niños, ¿no? Bueno, en general se habla del apoderado judicial, del demandante capaz, ¿no? Pero luego entramos ya propiamente a los niños y adolescentes cuando se nos dice el padre o la madre del menor alimentista, ¿no? Eh, bueno, eso está claro, o sea, y eso es lo más común que tenemos. Propiamente los padres actuando como representantes legales de sus hijos, iniciando procesos de alimentos. Pero también se le faculta al tutor. Y con respecto al tutor, también podríamos decir, bueno, el tutor, la tutela civil del Código Civil, pues efectivamente también da representación legal, ¿no? La tutela es una institución que suple lo que es el ejercicio de la patria potestad. En realidad no nos llamaría mucho la atención esto, ¿no? Luego menciona el curador. Definitivamente está pensando en personas con discapacidad y creo que en realidad aquí le faltó al legislador un mayor conocimiento del tema, porque sabemos que la figura de la curatela no rige en nuestro sistema normativo como regía antes, porque ahora tenemos la figura del apoyo, ¿no? Que es el decreto legislativo 1384. Entonces, es interesante saber que efectivamente un apoyo de una persona con discapacidad podría iniciar finalmente también una demanda de alimentos para persona adulta con discapacidad. Pero miren ustedes, luego se plantea los defensores de menores, a que se refiere el Código de Niños y Adolescentes, o sea, en otras palabras, aquellos que integran una Defensoría Municipal de Niños y Adolescentes podrían también iniciar un proceso de alimentos. Pues miren, en realidad las defensorías, por ejemplo, las más formales que tenemos son las de MUNAS, las defensorías municipales. Estas defensorías municipales, por ley, están autorizadas a propiciar conciliaciones, ¿no? Conciliaciones, y sabemos muy bien nosotros que las conciliaciones, algo que de repente no lo dije al momento que mencioné esta vía, es que como bien sabemos, una conciliación, pues en realidad tiene mérito de sentencia, no es un título ejecutivo que tiene mérito de sentencia. Entonces, qué importante que si finalmente pues se ve que hay un incumplimiento propiamente pactado dentro de la Defensoría, sean los propios defensores los que inicien este proceso de alimentos. Eh, También tenemos el Ministerio Público en su caso, los directores de los establecimientos de menores, podríamos estar hablando de los albergues, los centros de acogida residencial, ¿no? Que están contemplados en el decreto legislativo 1297 que mencionara con antelación. Luego dice los demás que señale la ley en términos bastante amplios y luego plantea los abuelos, los tíos o hermanos mayores que tienen la responsabilidad de cuidado del menor alimentista en ausencia del padre o la madre que ejerce la tenencia. Entonces, claro, debíamos nosotros encontrarnos frente al supuesto que obviamente serían primero los padres como representantes legales los que tendrían esa representación procesal para iniciar estos procesos. Pero hay pues tantas situaciones y diversas que podrían dificultar ello y que como que la normativa ha querido ampliar las posibilidades para que el niño o la niña o adolescente no deje de verse atendido su derecho a alimentos, por todo lo que hemos venido ya mencionando. Ahora, claro, un tema importante es que sabemos nosotros que esa amplitud que se da, que no sea propiamente un representante legal, porque sabemos que la patria potestad o la tutela
da representación legal. Pero acá se está desvinculando la representación legal con lo que es la representación procesal. O sea, se están diferenciando, como podemos ver. Y bueno, ¿en qué podría ampararse esto? Posiblemente, pues, en lo que nos viene diciendo ya el Tribunal Constitucional de tiempo atrás, de que si bien es cierto, nosotros mantenemos a la familia en nuestra constitución política y en los tratados de derechos humanos como una institución natural y fundamental para el individuo y la sociedad, pero van cambiando los contextos sociales, van cambiando las dinámicas familiares y por ende, entonces vamos viendo que van surgiendo otros tipos de familias y en esos otros tipos de familia que van teniendo lugar, pues, por ejemplo, tenemos la familia constituida por padres, hijos y abuelos. Esto me trae a la memoria un tema importante. Sabemos nosotros que, por ejemplo, tenemos el tema de la tenencia de los abuelos, ¿no? Hay ya ejecutorias supremas bastante interesantes que plantean que se otorgue tenencia a los abuelos. Entonces, claro, podría ser propiamente un abuelo que tiene la tenencia, que no tiene la patria potestad, pero sí la tenencia, porque bien sabemos que la patria potestad es exclusiva de los padres, podría iniciar este abuelo un proceso de alimentos con respecto al otro progenitor que mantiene el ejercicio de la patria potestad. Estos casos de tenencia de abuelos en realidad los encontramos casi siempre planteados cuando hay, por ejemplo, esta situación de niños que han tenido la experiencia temprana de vivir con sus abuelos y luego fallece la madre. Y al fallecer la madre y el niño habiendo tenido siempre este contacto, pues, emocional con sus abuelos, pues no desea irse con su padre con el cual no vivió, porque vivió solamente con madre y con abuelos. Y por ello los abuelos reclaman la tenencia y han prosperado varios casos al respecto, ¿no? Entonces, definitivamente, el poder ampliar el tema de la representación procesal sin requerir, pues, como hemos dicho, propiamente la representación legal de la patria potestad, me parece acertado, interesante, porque estamos frente a una institución que calificamos inicialmente como una institución de carácter tutelar y todos los mecanismos que tengamos para ampliar las posibilidades de resguardar alimentos para los niños deben ser bienvenidos y valorados. Ahora, estamos hablando de un menor de edad y definitivamente con respecto a los menores de edad se presume su estado de necesidad. ¿Esto por qué? Bueno, definitivamente, de repente no merita mucha explicación, ¿no? Está claro que los niños y adolescentes se encuentran en una etapa de desarrollo distinta a la del adulto y que es en la etapa de la niñez y adolescencia donde se forja el individuo a nivel, pues, de todo el desarrollo de todo su potencial humano. Es más, ¿no? Sabemos bien que ya distintas ciencias nos lo van explicando de manera muy acertada. Las neurociencias, escuchen bien esto, las neurociencias indican que el desarrollo de un cerebro adulto se da en los 3 primeros años de vida. O sea, todo lo que dejemos de hacer para alimentar a los niños, para darles todo el respaldo para su desarrollo desde la infancia temprana, de la primera infancia, pues esto va a tener pues un efecto en su desarrollo negativo. Tenemos que más bien apostar a darle lo mejor en términos de comida, educación, ¿no? Y esto pues recreación, darle todo lo que podamos ante toda su niñez y adolescencia, pero digamos que los 3 primeros años de vida son clave. Yo creo que cualquier abogado que plantee un escrito de alimentos debía ser enfático con esto también, con la autoridad judicial, ¿no? Porque es justamente ambos padres los que tienen esa obligación común de garantizar este desarrollo pleno en el individuo. Eh, Luego, justamente, bueno, definitivamente será siempre necesario acreditar la relación de parentesco y en este caso la relación de parentesco referida propiamente pues a lo que es este vínculo jurídico parental, ¿no?
Y bueno, no se necesita demostrar pobreza, o sea, en otras palabras, el estado de necesidad se presume, ¿no? Sí, definitivamente al momento de interponer una demanda en alimentos, quien detenta la tenencia podrá aportar medio probatorio en el cual haga constar a la autoridad judicial todos los gastos que viene incurriendo propiamente en lo que es alimentación, en lo que es vestido, en lo que es medicina. No todo lo puede ir incorporando. ¿Para qué? Para mostrarle al juez, aunque este juez debiera presumirlo, el estado de necesidad, pero mostrar que hay ciertas de repente particularidades en la salud de este niño y que amerita por lo tanto de manera mucho más justificada que al momento que se define el quantum de la pensión alimentaria lo tenga en cuenta. Entonces, sí, ¿y qué pasa con el deudor alimentario? Bueno, definitivamente el artículo 481 del Código Civil se indica, ¿no? Que el deudor alimentario responde conforme a lo que es propiamente sus posibilidades económicas, ¿no? Y ahí pues la gran dificultad que tenemos, ¿no? La gran dificultad que tenemos cuando propiamente el deudor alimentario no esto aparece en planilla y cuando tiene pues un trabajo eventual, pues propiamente ahí nos encontramos con algunas dificultades, aunque los jueces terminan siendo bastante ingeniosos y recurren pues a este sucedáneo de los medios probatorios, que son las máximas de la experiencia, para propiamente recoger aproximadamente cuánto podría ganar de repente alguien que se dedica pues a una venta en las calles, no formal, ¿no? Propiamente eso es aparte de lo que es el ingenio del juez, finalmente, y su experiencia, para poder, pues, de alguna manera cuantificar cuánto es lo que podría aportar justamente para lo que es el sustento del niño este obligado. Ahora también, obviamente, todo el juez tendrá que valorar en las posibilidades económicas también en relación a las obligaciones alimentarias del deudor alimentario, ¿no? Efectivamente, yo me encontraba en un proceso judicial donde esto había tenido lugar propiamente pues en una situación de un hijo extramatrimonial de hombre casado, ¿no? Un hombre casado, ¿no? Había tenido una relación con una mujer distinta a su cónyuge y había procreado un niño. Bueno, propiamente, entonces, esta relación extramatrimonial lo que hace es, en representación del hijo que había sido reconocido, inicia un proceso de alimentos contra este hombre casado con hijos, ¿no? Pero ella pedía el 60% de su sueldo que aparecía propiamente en planilla. Esto, bueno, fue para mí, o sea, que lo acompañé en el caso, yo tuve que demostrar a la autoridad judicial, pues todos los gastos en que incurría también este en el cuidado de sus otros dos hijos, niños todavía, pero mayores que tenía meses todavía de nacido. Y un tema interesante en realidad para discutir es que este tema también de propiamente el prorrateo que tiene que ver en términos de la distribución de los ingresos del padre, tenía que tener en cuenta las edades de los niños, porque un niño pequeño, ¿no? Un niño todavía pequeño no tiene gastos, obviamente que tiene gastos, pero obviamente no tiene el nivel de gastos que van teniéndose conforme va creciendo. Conforme va creciendo, el niño va teniendo mayores gastos. ¿No? Todavía este niño no iba a la escuela o no iba propiamente, pues, no estaba todavía con las exigencias de ya ir preparándose en una academia, o sea, situaciones que también había que calificar y evaluar, ¿no? Propiamente. Y bueno, sí, definitivamente demostramos esto y bueno, sí, nos dio la razón la autoridad judicial, que en principio no podía ser el 60%, en principio, y que sí, que
Todavía el niño era muy pequeño para que pudiera cuantificarse de manera igualitaria. Si bien es cierto, los hijos tienen iguales derechos y deberes, y es un principio constitucional, pero sin embargo también hay que tener en cuenta el tema de la progresividad que va surgiendo con mayores exigencias que satisfacer en el individuo conforme va creciendo. En todo caso, tenía propiamente la madre expedita la posibilidad de que cuando se van dando los cambios en lo que son los requerimientos económicos, pueda volver a plantear una demanda de alimentos y obviamente se ajustará también según los requerimientos o necesidades del niño que ya va creciendo. Bueno, definitivamente también, ¿cómo se hace exigible entonces este pago? Puede ser por descuento de planillas o monto fijo, ¿no? Obviamente, si nosotros planteamos una demanda de alimentos y pedimos, pues, propiamente una medida cautelar referida a una pensión ante alimentos anticipada, bueno, el juez no nos va a dar lo que indicamos como solicitud de la pretensión principal, pero, eh, pero sí, o sea, de todas maneras es un tema importante, ¿no? Porque a pesar que es un tema tan sustancial como el de alimentos, usted me da la razón que no dura lo que debiera durar. Esto debiera ser mucho más pronto resuelto por la autoridad judicial, por todos los derechos que se están ventilando finalmente en el proceso de alimentos, por todo lo que hay que resguardar en el niño. Entonces, yo me encuentro con situaciones en donde viene muy bien para mi cliente haber logrado la cautelar, ¿no? Pero que lamentablemente la cautelar a veces termina justificando que la autoridad judicial se demore en expedir sentencia, ¿no? A mí me lo dijo hace poco, ¿no? Me planteó, bueno, ya tienen ustedes ahí la pensión, ¿no? Anticipada, pero me da ganas de decirle, está bien, pero no es lo que se necesita. Yo necesito, porque yo necesito más bien lo solicitado en la pretensión principal para satisfacer las necesidades de estos niños, ¿no? Pero bueno, o sea, la autoridad a veces ve por ya suficiente, ¿no? Y demoran meses y demoran años, justamente lo que puede ser un proceso de alimentos. Y bueno, como bien sabemos y bien lo hemos planteado justamente, el tope que establece la normativa del Código Procesal Civil en términos del 60% de lo que es pues propiamente el sueldo que aparece en planillas en términos de justamente considerar que estamos frente a lo que, con todos los descuentos de ley, ¿no? Porque también hay que velar por la subsistencia y también y esa es la razón que dice la Suprema, ¿no? La Suprema se ha pronunciado explícitamente sobre esta temática. No puede ser más del 60%, porque si no ya estamos poniendo en riesgo la subsistencia y bueno, y una vida digna con respecto también al deudor alimentario. Em, El tema del reajuste de la pensión alimenticia es un tema interesante. El artículo 482 del Código Civil pues plantea la posibilidad de que esta pensión alimenticia se incremente o se reduzca según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades de que debe prestarla, ¿no? Esto tiene que ver con el caso que hace un momento les mencioné, ¿no? En ese momento estábamos justamente con niños de distintas edades, un pequeñito frente a otros que ya tenían otro tipo de exigencias y demandas que cubrir. Entonces, claro, o sea, eso tiene que ver con el quantum. Definitivamente, en todos se presumía el estado de necesidad, pero finalmente el estado de necesidad debe ser cubierto de distinta manera conforme a las exigencias que se tiene en cada edad en la etapa de desarrollo humano. Ahora, siempre será recomendable, según mi parecer, que obviamente se fije en base a un porcentaje, ¿no es cierto? Porque claro, esto dará lugar a que de manera automática se reajuste la pensión alimenticia en términos si el obligado pues logra un aumento en su sueldo o más bien también sea una situación de disminución del mismo, pues este reajuste no requerirá
que propiamente se tenga que iniciar un proceso judicial. Lo ventajoso siempre de alimentos y de instituciones familiares, en algunas instituciones familiares de importancia vinculadas, es que pues no generan cosa juzgada, pero obviamente debe haber una distancia de 6 meses aproximadamente entre un proceso, entre el inicio de un proceso y la culminación del anterior, porque se entiende que para poder lograr que varíe o se reajuste la pensión alimenticia, tienen que haber variado las condiciones. Algo tiene que haber sucedido para que prospere esta pretensión. Bueno, y es que en realidad una cuestión también importante es que el artículo 481 del Código Civil, porque claro, nos podemos plantear ya, estamos pensando en el obligado a pasar alimentos, que es el que no tiene la tenencia, ¿no es cierto? Pero ¿y qué pasa? O sea, no significa, no, esto significa que quien tiene la tenencia no tiene obligaciones para también solventar los gastos de los hijos. Por supuesto que las tiene, y eso está propiamente dicho en principio en el Código Civil, ¿no? Cuando dice el juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente. Bueno, propiamente, acá lo sustancial es que el tema del trabajo doméstico, o sea, el cuidado del niño, esto tiene que ser visto como un aporte económico, ¿no? En realidad, a veces me encuentro con patrocinados, seguramente ustedes también, que me dicen qué fácil se la lleva, ¿no? El que tiene el régimen de visitas, ¿no? Porque efectivamente viene el fin de semana, se lleva al niño, luego lo retorna, pero ¿quién se hace cargo de atenderlo durante la semana? ¿Quién se hace cargo de que esté su desayuno listo, debidamente atendido antes de ir al colegio, su ropa lavada y planchada? ¿Quién hace la supervisión continua de sus tareas? ¿No? ¿Quién apoya verdaderamente de manera continua al niño en esa serie de faenas y tareas domésticas que demandan para quien tiene la tenencia exigencias que tienen que terminan afectando también lo que es su tiempo y su desarrollo, pues, laboral muchas veces y hasta social? Entonces, esto también hay que cuantificarlo y tenerlo en claro y en cuenta. En, en realidad, yo hace poco les comento como una anécdota, veía un caso de una patrocinada, ¿no? Ella, en realidad, un tema muy triste también, como yo les decía, porque hay que vincular muchas veces el tema de alimentos con el tema de lo que es el cuidado, ¿no? Que nace del progenitor al niño o el cariño, ¿no? Y un caso en el cual el niño ya tiene 8 años y en realidad, si bien es cierto, había detrás una conciliación, y debía fijar una pensión de alimentos, no a favor del niño, el padre viene incumpliendo años esto, y no solamente ellos, sino que no le interesa ver al niño, o sea, no lo visita. Entonces, el niño en estos momentos está recibiendo terapia psicológica, ¿no? Y a mí lo que particularmente me llamaba la atención con respecto al demandado es que cuando contesta la demanda se atreve a decir que está pidiendo alimentos la madre a favor del niño cuando ella es la que tendría que demostrar cuánto ella invierte en los alimentos del niño y que ella no lo está haciendo. O sea, una serie de desfachateces, de cosas realmente poco creíbles que alguien pudiera decirlo, y más aún con un abogado al costado, ¿no? Y, y esto pues, y además que en lo que era, lo que supuestamente había en algún momento depositado, repetía vouchers. O sea, había repetido vouchers. Yo tuve que llamar la atención a la autoridad judicial para que no se dejara engañar con esos vouchers que parecían repetidos como medios probatorios.
de supuestos depósitos que había hecho en favor del niño. Entonces, qué importante, o sea, también considerar eso, revalorarlo, ponerlo propiamente en nuestros escritos, independientemente, ¿no?, de cómo la madre puede venir satisfaciendo, porque lamentablemente en la mayoría de los casos es la madre, ¿no? Pues tenemos nosotros, aunque no, obviamente, la excepción hace la regla, podemos encontrarnos con padres, pero son casos muy poco frecuentes, pues que podemos mostrar cómo los gastos que está incurriendo quien detenta la tenencia, pero también sacar a la luz, ¿no? Este artículo 481 está asumiendo una serie de obligaciones no cuantificables, pero que debieran considerarse al momento de mostrar cómo quien detenta la tenencia está asumiendo pues el cuidado del niño. Y esto está pues en el artículo 18 también de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en realidad estamos hablando de obligaciones comunes. Ambos tienen obligaciones comunes en lo que es la crianza y desarrollo de los hijos en relación al interés superior del niño. Y tenemos pues también en el artículo 93 establecido un orden de prelación. Hay un orden de prelación de quienes estarían primero obligados a cumplir con los alimentos. Como bien sabemos, nosotros primero son los padres, pero ante la ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación los hermanos mayores de edad, los abuelos, los parientes colaterales hasta el tercer grado, y otros responsables del niño. Y en el caso del hijo alimentista del artículo 415 y 480, solo se obliga al presunto padre. Y hablaremos un poquito de estos temas, pero a mí lo que parece bien importante es este artículo. Yo lo he utilizado, miren, en realidad situaciones en las cuales les comento, ¿no? Tengo en estos momentos un caso de que el padre obligado a pasar alimentos está privado de libertad, ¿ya? Y justamente yo lo que, justamente haciendo las indagaciones del caso, porque es el primer caso que me encuentro de esta naturaleza, que el obligado a pasar alimentos esté privado de libertad, yo he iniciado el proceso justamente eh, demandándolo a él, ¿no? Porque sí se puede plantear esto, ¿no? La audiencia, él va a asistir a la audiencia, pero he puesto como pretensión subsidiaria justamente la consideración de que en caso que él no pudiera, por la razón evidente de estar privado de libertad, que lo asumieran los abuelos. Entonces también involucrado yo los abuelos. Aunque en realidad en el orden de prelación se entendería que debiéramos nosotros agotar primero las posibilidades de involucrar a un obligado y luego pasar al siguiente, pero por un principio de economía procesal y de celeridad, debieran justamente considerarlo la autoridad judicial. Eso, bueno, comentarles, ¿no? Justamente la acción que estoy realizando, pero también, por otro lado, bueno, ya es un tema más anecdótico lo que les voy a contar, que esto como no lo conoce normalmente el común de la gente y cree que los únicos obligados son los padres, pues me ha tocado situaciones en las cuales eh, la madre del obligado no ha querido dar información del paradero. Claro, uno podría decir basta con lo indicado en el DNI, en el domicilio, para poder proceder a utilizar este domicilio del DNI que aparece en la RENIEC para iniciar el proceso. Pero en realidad queríamos apuntalar fino para poder llegar finalmente al obligado a pasar alimentos. Y en un diálogo que se tuvo con la madre, ¿no?, del obligado, pues ella dijo que desconocía, que no sabía dónde estaba su hijo. Entonces, como cuestión anecdótica, en realidad les digo que cuando le dijimos, bueno, usted debe saber que si se desconoce su paradero, si no hay forma de ubicarlo, usted, según ley, podría ser demandada a pasar alimentos. Al día siguiente nos estaba dando la información, ¿no? Entonces, bueno,
estrategias que a veces uno tiene que utilizar para, propiamente basándose en la ley, para poder lograr encauzar los procesos, ¿no? Luego, justamente también en este artículo se nos refiere a otros responsables del niño o del adolescente. ¿Quiénes pueden ser estos otros responsables? ¿No? En realidad, porque acá estamos hablando de un vínculo en realidad jurídico, claramente establecido, primero los padres, después los hermanos mayores de edad, los abuelos, ¿no? Ah, perdón, también quería recordar, había una sentencia que en una oportunidad revisé muy interesante, en la cual los padres definitivamente estaban ausentes, creo que los padres habían fallecido y se comenzó a iniciar un proceso de alimentos a los abuelos, per- eh, perdón, a los tíos, aportando medios probatorios de que los abuelos, dada su edad, ya estos solamente recibían su pensión de jubilación y que no podrían asumir propiamente esta obligación alimentaria. Y justamente en esta sentencia se aludió al principio de economía procesal, ¿no? Muy interesante de la Suprema. Bueno, volviendo a nuestra pregunta, ¿quiénes podrían ser estos otros responsables del niño o del adolescente? ¿No? Es en realidad una cuestión que yo me planteaba y, y propiamente pues lo que, lo que he tenido oportunidad un poco de reflexionar al respecto, pero todavía estoy seriamente en dudas, es en relación a una figura que cada vez va tomando más importancia en el ámbito familiar, que es el padre afín o padrastro, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional se ha manifestado explícitamente en reconocer a lo que son las familias reconstituidas o ensambladas, ¿no? Así se les llama, que tienen la figura del padre e hijo afín y hablan de eventuales deberes y derechos. O sea, dice, se generan determinadas obligaciones para los padres afines, tal el caso de la obligación alimentaria. Esto en virtud de la solidaridad que debe existir entre los integrantes del grupo familiar y del mandato constitucional de protección a la familia. Eso lo dice el tribunal, todo eso dice el Tribunal Constitucional. Dicho sea de paso, la solidaridad en la familia debe entenderse como la protección y cuidado directo que debe brindar no solo el padre afín al hijastro menor de edad, sino también este último hacia el padrastro en su vejez, por haberle prodigado los cuidados que cuando era niño requirió. No obstante, esto es interesante, no obstante, debe precisarse que la responsabilidad de los padres biológicos no puede ser puesta en un plano de igualdad con la responsabilidad de los padres afines, por lo que estos últimos deben ser considerados obligados a prestar los alimentos de modo supletorio o complementario a los primeros. ¿Cómo les suena esto? ¿No? En otras palabras, estamos hablando que el artículo que hacíamos mención propiamente en los obligados a prestar alimentos, artículo 93 del Código de Niños y Adolescentes, pues estaría refiriendo propiamente a lo que es los padrastros. Pero ojo, cuando se entiende que no hay posibilidades de interponer demanda a los padres, al padre, o en todo caso dice de manera complementaria. Pero claro, es obligación de pasar alimentos, es una obligación
moral, solidaria, o es una obligación que podría ser exigida vía proceso judicial? Interesante tema, porque podría suceder que efectivamente, sabemos bien nosotros que por ley tenemos la figura eh, tenemos la figura del padre afín, o sea, el padrastro surge como un parentesco por afinidad. El artículo 237 del Código Civil dice, el matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. Cada cónyuge se halla en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad. Claro, el hecho que la madre se case, ¿no? Produce un vínculo de afinidad del niño con respecto al padrastro y del padrastro con respecto al niño. Y esto puede ser valorado, por ejemplo, en el supuesto de que vivan separados. O sea, si bien es cierto, se casó la señora, ¿no? Originó el parentesco por afinidad existiendo un padrastro, pero ahora que viven separados, y no existiendo el padre legal, digamos lo que de repente ha fallecido, ¿no? ¿Podría ella demandar alimentos al padre afín? Yo creo que sí. Yo en lo particular creo que sí. Obviamente, primero la prioridad la tendrá siempre el padre legal. Creo que sí es importante que de vez en cuando me dé una miradita al chat. Había visto por ahí una pregunta con respecto, a ver, yo cojo dos preguntas aquí al hilo. Me dice, ¿en los penales los sentenciados también pueden trabajar? Sí, también pueden trabajar, pero sabemos que en realidad los penales están en una situación de estado de emergencia por el sobrehacinamiento, y esto pues en realidad podría dificultar en gran parte que estos obtengan recursos, ¿no? Por eso, bien, o sea, demandemos a quien esté en el penal, pero a mi parecer, de paso, intenté lo de la pretensión subsidiaria. Y también otro tema importante, me dice, en orden, no sería después de los padres. Claro, la ley lo dice, dice es obligación de los padres. Y después de establecer que es obligación de los padres, entra a los hermanos. Disculpe, me voy a ir así leyendo de rato en rato alguna, alguna pregunta para, pero no puedo detener mucho porque, bueno, vamos avanzando y después ya volveremos sobre las preguntas. Bien. Entonces, claro, el tema de prorrateo de alimentos está dicho también en el artículo 477, porque podría pasar que efectivamente yo puedo demandar, como lo estoy haciendo, no estoy demandando solamente a uno de los abuelos, yo estoy demandando a los dos abuelos paternos. ¿Por qué? Porque estos niños que estamos pidiendo alimentos están viviendo con la madre y con los abuelos maternos. Por lo tanto, los abuelos maternos, al tener también a los niños bajo su cuidado, están asumiendo una serie de roles domésticos, de cuidado, de atención, y más bien los abuelos paternos no están apoyando en nada, ¿no? Por ello es que estamos finalmente demandando de manera mancomunada, también justamente aludiendo a lo que podría ser un prorrateo en alimentos, artículo 477 del Código Civil. Cuando sean dos o más los obligados a dar los alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno solo a que los preste sin perjuicio de su derecho a repetir de los demás la parte que les corresponda, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente la ley nos autoriza esta figura de poder, pues, al momento que pensamos en justamente aquellos que en el orden de prelación podrían asumir la obligación alimentaria, de pues demandar los alimentos en conjunto a varios de los parientes cercanos del niño. Mm. Sí, pues, está por ahí, así es, pareciera, yo lo entiendo así también, que serían los padres
afines los que podrían, pues, propiamente hacerse cargo también de los alimentos. Y bueno, y lo dice la ley, o sea, en ese orden de prelación, otros responsables, ¿no? El Tribunal Constitucional manifestándose abiertamente con respecto a este tema. Bueno, y también este artículo 93, referido al tema de alimentos, dice, en el caso del hijo alimentista, solo se obliga al presunto padre. A ver, recordemos quién es el alimentista del artículo 415 del Código Civil. Pues bien, comienza el artículo 415 haciendo referencia a los casos del artículo 402, ¿no? Como bien sabemos nosotros, el artículo 402 del Código Civil refiere a lo que es la declaración judicial de paternidad, ¿no? De lo que es filiación mediante proceso judicial y todos los supuestos, ¿no? Que si fueran probados, darían lugar a la filiación. Pero estamos frente a un supuesto que no hay filiación. Es el hijo extramatrimonial que puede reclamar al que ha tenido relaciones sexuales con su madre durante la época de su concepción. Entonces, en realidad, aquí no hay filiación biológica probada. Aquí estamos finalmente frente a una duda que le queda a la autoridad judicial, que este demandado pudiera ser el padre, porque de repente se han aportado medios probatorios en los cuales pues consta que durante la etapa de concepción de este niño hubo pues un ardoroso romance, ¿no? Entre la madre y el demandado, y que podría ser entonces este el padre. Ahora, interesante porque, bueno, la normativa se equivoca, bueno, al momento de nombrar el artículo se dice hijo alimentista. Acá no hay hijo, acá lo único que hay es alimentista. ¿Por qué? Porque, como les dije, no hay filiación, no hay patria potestad, lo único que hay es una obligación de pasar alimentos del supuesto padre o el que se cree que puede ser el padre hasta que cumpla los 18 años. Claro, en caso que nos encontráramos en realidad con el supuesto de que hay una incapacidad física o mental, pues la ley dice que esta obligación continúa llegada a la mayoría de edad. Entonces, claro, la cuestión es de que no nos dice por cuánto tiempo, ¿no? Solamente dice llegar a la mayoría de edad deberá continuar pasando alimentos si es que este alimentista tiene un problema de incapacidad física o mental. Ahora, también el artículo se agrega que en realidad la obligación alimentaria, pues si perdura, ¿no? O si se mantiene, es porque de repente el demandado, hoy en día el demandado tendría también sus propias dudas. ¿Por qué? Porque habiendo y conociendo nosotros la prueba de ADN y su certeza científica, pues en realidad bastaría con que él pues haga llegar a la autoridad judicial, ¿no?, el ofrecimiento de justamente de aplicarse esta prueba para que propiamente ya se determine que se ha se ha extinguido su obligación alimentaria. Entonces, esto es una figura que se mantiene, sí se mantiene en nuestro Código Civil. En realidad, de repente, no sé, sería un tema a discutir, ¿no? ¿Qué tanto debería todavía regir la figura del alimentista del artículo 415 cuando ya tenemos nosotros la prueba del ADN, ¿no? O sea, ya qué duda le debiera quedar a la autoridad judicial. Bueno, es una cuestión que podríamos someterla pues a discusión posiblemente, ¿no? Ahora sí, definitivamente en todos los casos que estamos ventilando y por ahí algunos de ustedes
me lo iba mencionando ya, el tema del interés superior del niño. Sí, claro, claro que sí. El interés superior del niño ayuda pues a resolver estos casos. Porque se entiende bueno, propiamente el interés superior del niño es un principio constitucional, está contemplado pues dentro de una norma internacional con efecto vinculante como es la Convención sobre los Derechos del Niño, y se entiende que en realidad el interés superior debiera ser siempre considerada de manera primordial. O sea, el niño tiene derecho a que su interés superior sea una consideración primordial al momento de resolver. Y bueno, sobre particular, hay abundante literatura jurídica sobre el interés superior del niño. Es un principio de verdad de mucha relevancia jurídica y que yo les invito también a que, más allá de dar lectura a los artículos que refieren al mismo, primero en el Código de Niños y Adolescentes, en el artículo 9, pero en realidad, si nosotros vemos el artículo 9, no nos ayuda mucho a entender la naturaleza jurídica o la aplicabilidad de este principio. Yo creo que en realidad para entenderlo bien, yo les invito a que lean la observación general número 14 del Comité de Derechos del Niño del año 2013. Eh, Esta observación general número 14 alude pues al derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Y esta observación general número 14 es la que ha inspirado la ley 30.466, que es la ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño y que con su respectivo reglamento nos dice que el interés superior del niño es un principio de interpretación, es un derecho y es una norma de procedimiento. Podríamos nosotros encontrarnos en supuestos en los cuales hay un vacío normativo. ¿Cómo poder solucionar esto en aras del interés superior del niño? Entender, como hemos venido repitiendo, que el interés superior del niño es un derecho. ¿Por qué? Porque la autoridad, y ustedes en sus escritos judiciales como abogados podrían fácilmente sustentarlo. Al momento de resolver, que tenga en cuenta que el interés superior del niño es un derecho de los niños. Es decir, que antes de resolver se tenga en cuenta la consideración primordial de este. Y finalmente una norma de procedimiento. Y aquí sí creo que es muy importante el avance que ha hecho la observación general número 14. Propiamente en esta aplicación del interés superior del niño, es hoy en día importante que considerar que hay dos etapas. Hay la etapa de la evaluación y en la etapa de la determinación. Entonces, claro, hay que ver justamente en cada caso concreto cómo se resuelve en caso en aras del interés superior del niño. Tiene que haber evaluaciones exhaustivas, considerando justamente una serie de situaciones. De repente, efectivamente, tenemos una situación de un obligado a alimentos que tiene una obligación, que a veces se generan estas obligaciones con su madre. De repente hay una conciliación que ha generado para pasarle alimentos a su madre, ¿no? Y esto hace que él se disminuyan sus recursos para poder solventar las necesidades básicas y elementales del niño. Pues ahí el interés superior, teniendo en cuenta que posiblemente no sea el único hermano, que hayan otros hermanos que puedan ayudar a solventar los gastos de su madre y que él más bien tendría que preocuparse por justamente solventar en principio los requerimientos de su hijo en base al interés superior del niño. No estamos diciendo que desatienda a su madre, no para nada, pero sí que se consideren otros obligados que podrían existir para ayudar a que ésta también tenga una vida digna. Entonces,
La evaluación y la determinación. La evaluación siempre tendrá que ver con con el recojo de información, el máximo de recojo de información, para luego determinar en interés superior del niño lo que más convenga a este, o las decisiones que mejor garanticen sus derechos. Entonces, otro tema importante, ¿no? Es que, bueno, hemos estado hablando mucho del niño adolescente y entendemos que efectivamente en base al deber en la patria potestad de proveer su sostenimiento, es que estos serían, ¿no?, los primeros beneficiarios con esta institución. Pero, ¿y qué pasa cuando llegan a la mayoría de edad? ¿No es cierto? Ya aquí, justamente, ¿qué dice la ley al respecto? Interesante cómo nuestra normativa se pronuncia en relación al hecho de que los hijos e hijas solteros mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad tendrán propiamente este derecho a alimentos. En la acotación a solteros queda claro, ¿no es cierto? Estamos hablando finalmente de aquellos hijos que propiamente no tienen el apoyo de, por ejemplo, lo que podría ser un cónyuge, ¿no? Para poder solventar gastos. Los padres acá se indica que tendrán pues el requerimiento de seguir apoyándolos hasta que concluyan, se entiende, sus estudios superiores. Y también de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente probadas. Como podrán ver ustedes, al igual que cuando comentábamos en el artículo 415, obviamente al tratarse de personas que tienen incapacidad física o mental, no hay un tope en el tiempo. Se entiende que los padres o aquellos que están bajo la figura del alimentista del artículo 415 tendrán que pasar alimentos de por vida, porque no hay un tope, no hay un tope de edad. Un tema interesante que podría aquí surgir es con respecto a aquellos eh, alumnos, ¿no? Por ejemplo, universitarios que comienzan a trabajar, ¿no? Tenemos muchos casos a veces justamente de hasta estudiantes de derecho que propiamente entran a estudios jurídicos y comienzan como practicantes, ¿no? A tener pues justamente un ingreso, ¿no? Y todo esto pueden ir escalonando o de repente en otras profesiones también, ¿no? Pues, y no necesariamente en el ejercicio de su profesión. Ahí podríamos preguntarnos qué tanto se mantendría la obligación de seguir pasando alimentos a quienes, pues, a quienes ya se están solventando por sí mismos, ¿no? Claro, válidamente nos dice por ahí nuestro colega Abraham nos dice, pero los estudios se terminan a los 24. Bueno, si es que, por ejemplo, yo creo que podríamos estar hablando de aquellos de repente que están estudiando medicina o aquellos que de repente están pues justamente haciendo, efectivamente de repente podrían haber comenzado también tardíamente a estudiar, ¿no? Em, Ahora, la cuestión es de que, respondiendo a esta pregunta en lo particular, yo creo que si ya están trabajando, ya habría un abuso de derecho, ¿no es cierto?, a exigir que, pues, el padre, pese a que ya están sus hijos, obteniéndose un recurso propio con autonomía, exigirle a que los padres sigan solventando económicamente sus necesidades. Eh, Creo que ahí habría un exceso más aún si estamos hablando de padres que también, pues, si sus hijos tienen 28 años, pues 27, 26 años, no estamos hablando de personas muy jóvenes, ¿no? Jóvenes, pero no tan jóvenes, y que tienen propiamente sus propios requerimientos y también necesidades que satisfacer. Acá, por ejemplo, me plantea Astrid, conforme al artículo 424, una persona demanda la exoneración
cuando el alimentista acabó su último ciclo, ¿no cree que es un poco acelerado? Pues recién, perdón, se me movió. ¿No cree que es un poco acelerado? Pues recién estaba por sacar el bachiller o título y no le da ni un sol para sacar estos papeles. Bueno, en realidad entendemos que el sentido de la norma va propiamente en apoyar a que el hijo pueda concluir estudios, ¿no? Y que esa conclusión de estudios no se da por haber terminado el ciclo, sino se da con la obtención del título. Yo también podría considerar que podría darse una interpretación en ese sentido, ¿no? Porque claro, es una persona que recién acaba de terminar sus estudios y no está trabajando, se ha dedicado exclusivamente a estudiar y por ello también ha podido beneficiar esto, su buen rendimiento, ¿no? A nivel universitario, ¿no? Sí, yo también considero que un poco no diré acelerado, pero en todo caso no debiera haberse considerado. Muy bien, continuando. Entonces, también el tema de la exoneración de alimentos. En cuanto a la exoneración, tenemos que el obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere, ¿no? Obviamente si disminuye sus ingresos. Es decir, si es que teniendo en cuenta que se le puede plantear hasta 60%, ¿no? Si esta persona finalmente posiblemente era exigida a pasar ese monto, pero disminuye sus ingresos y al disminuir sus ingresos no tiene forma de ver por su propia subsistencia y de poder pues propiamente también atender a las necesidades del alimentista. O también si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. Bueno, en realidad para que en el alimentista menor de edad desaparezca el estado de necesidad, hemos dicho que tiene que llegar a la mayoría de edad. O sea, eso está claro, ¿ah? El estado de necesidad se presume, pero ustedes me podrían decir, óigame, pero quien tiene la tenencia tiene recursos y quien tiene la tenencia está satisfaciendo al máximo todos los requerimientos que necesita el hijo. Pero bueno, eso puede darse, está bien, pero ambos tienen obligaciones comunes y la obligación en todo caso del demandado que no tiene la tenencia se ajustará a sus posibilidades. Nada más, pero que esté obligado a pasar alimentos, está obligado a pasar alimentos. Eso es indudable por esta presunción. Tratándose de hijos menores a quien el padre y la madre estuvieran pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, esta deja de regir al llegar aquellos a la mayoría de edad. Punto importante, este artículo podría llevarnos a cierta confusión, ¿no? Porque claro, si es que se fijó una pensión alimenticia por resolución judicial y ya llegaron a la mayoría de edad, entonces ya se entiende pues que propiamente se exonera de pasar alimentos porque ya tiene mayoría de edad y esta persona que no sabía nada al respecto, pues no accionó, dejó ahí las cosas, ¿no? No, pues ya tiene mayoría de edad, yo no tengo que pasarle alimentos. Cuidado, porque lo que es una resolución, lo dictado por una resolución judicial, tiene que modificarse en base a otra resolución judicial. Entonces, claro, llegó a la mayoría de edad, pero él tendría que interponer un proceso judicial, perdón, tendría que presentar un escrito judicial poniendo en conocimiento de la autoridad judicial que el alimentista ya llegó a la mayoría de edad y por lo tanto se le exonere de pasar alimentos. Por lo tanto, esto no es automático. Ahora, volvemos al tema. Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión o oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente. Bien, entonces, claro, ya hemos mencionado esto que se complementa fácilmente con el artículo anterior. Ahora, otra cuestión, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de quantum, de pensión alimenticia, ¿no? Pero en realidad la normativa nos faculta a poder cumplir con esta obligación
de forma diferente al pago de una pensión. Y esto podría ser de repente a través de víveres, de la entrega de víveres, de medicinas, ¿no? Miren ustedes, en realidad yo cuando veo estos casos, justamente cuando me he encontrado acompañando a padres en este tema, que son los obligados a pasar alimentos, a veces me han dicho, pero yo no quiero pasarle una pensión económica, yo no quiero, porque en realidad hace un mal uso de mi dinero. Al final se beneficia de mi dinero y yo no veo que esto redunde en beneficio de mi hijo, ¿no? Me plantean esta si- situación, pero, y me dicen, ¿cómo le puedo decir esto al juez? Y le digo, mejor no, porque en realidad, ¿cómo probar eso? ¿Cómo podemos probar esto? ¿No? Bueno, de repente podríamos decir, si está recibiendo una buena cantidad de dinero y tiene a su hijo en un colegio público, podría de repente ser algo deducible, ¿no? Pero, bueno, fundamental justamente considerar que uno opta finalmente, pero tendría que optar justificando en el caso por qué no una pensión y por qué sí víveres. O de repente podría ser una situación en la cual, señor juez, justamente mi hijo padece de una enfermedad en realidad que necesita determinados medicamentos que son importados y yo quisiera hacerme cargo que mi pensión de alimentos se circunscriba a propiamente conseguir que estos medicamentos que se consiguen en el extranjero sean traídos al país y son altamente costosos, son parte de un tratamiento experimental, yo lo asumo como mi pensión de alimentos. Se le podría fácilmente esto costear y justamente determinar para que sea finalmente su obligación, en vez de una pensión. O sea, la ley en realidad no lo faculta a mera decisión del demandante, sino que también propiamente tiene que justificarse. Bueno, también tenemos propiamente lo dicho en relación al tema de la extinción, ¿no? Una cosa, exoneración y otra cosa, la extinción de la obligación alimentaria. Y en la extinción de la obligación alimentaria, esta tiene lugar por razones en principio naturales, sea por la muerte del obligado o del alimentista, ¿no? Pero interesante lo que dice el artículo 728 del Código Civil que refiere al tema de sucesiones. Dice, si el testador estuviese obligado al pago de una pensión alimenticia conforme al artículo 415, recuerden, 415, alimentista que no es hijo, la porción disponible quedará grabada hasta donde fuera necesario para cumplirla. Entonces, claro, estamos frente al supuesto de alguien que fallece cumpliendo, al momento que fallece tenía establecida la obligación alimentaria en base al artículo 415. Pues, en base a la sentencia judicial, pasaba una pensión a quien no era su hijo, porque sabemos que el artículo 415 no refiere a hijo, sino alimentista, como ya le hemos dicho. Por lo tanto, no hereda, y al no heredar, este quedaría en total desamparo a la muerte del obligado. Por ello es que en la normativa se ha planteado que a fin de brindarle resguardo, habrá la cuota de libre disposición, ¿no? La cuota de libre disposición quedará, pues, obviamente, si, en el momento que tiene herederos forzosos, una cuota de libre disposición, esto será grabada en favor del alimentista. O sea, estará destinada al alimentista hasta lo que fuera necesario para cumplirla. Habrá que cuantificar económicamente cuántos años finalmente le queda a este alimentista antes de cumplir los 18, ¿no? Digamos que si tiene 14 años, le queda 4 años, tiene 12, le queda 6. Habrá que multiplicar los años hasta su mayoría por la pensión y ya se cuantifica. Y sobre esto se graba
el tercio de libre disposición y se garantiza en el alimentista, pues justamente el cumplimiento de su atención, cuidado, ¿no? En alimentos. Otro tema interesante, la prohibición de ausentarse. A pedido de parte, cuando se acredite de manera indubitable el vínculo familiar, el juez puede prohibir al demandado ausentarse del país mientras no esté garantizado debidamente el cumplimiento de la asignación anticipada o pensión alimentista. Si éste la garantiza, obviamente, ¿no es cierto? Puede dar una garantía, ¿no? Justamente puede establecer una garantía para poder tener la libertad de salir del país. Esta prohibición se aplica independientemente de que se haya venido produciendo el cumplimiento de la asignación anticipada o pensión alimentaria. O sea, no tiene que ver con el hecho de que esté incumpliendo. Puede estar cumpliendo, pero lo que queremos es garantizar que siga cumpliendo. Y para efectos del cumplimiento de la prohibición, el juez cursa oficio a las autoridades competentes. Yo en lo particular le he intentado, conmigo no ha prosperado este tema, pero sí me pasó algo muy particular con un patrocinado. Este patrocinado, miren ustedes qué sucedió. Esta persona ya había hecho su vida fuera del país y había hecho su vida fuera del país y finalmente tenía una nueva familia, tenía trabajo, todo. Pero era peruano y el peruano siempre se le mueve corazoncito y quiso retornar pues al país como lo hacía de vez en cuando. Y así hizo. Y no lo dejaron salir. ¿Por qué? Porque lo que había hecho el abogado de la madre de la niña, o sea, finalmente propiamente el abogado de la demandante, era justamente lograr que el juez estableciera una prohibición de ausentarse. Entonces, cuando éste retorna, ya no le dejan salir. Como no le dejaban salir, tenía una pensión de alimentos, unos devengados, que se habían sumado muy fuertes, tuvo que hacer todo su esfuerzo por pagar sus devengados y de esa manera poder salir del país. Entonces puede ser una estrategia a considerar, ¿no? Pero obviamente acá el asunto es que esta persona ya estaba arraigada y le interesaba el país extranjero y le interesaba salir del país. Por otro lado, tenemos justamente en lo que refiere a lo que es la reducción de alimentos, ¿no? Pero no solamente la reducción, la variación, el prorrateo o exoneración de pensión alimentaria. Para todo ello, para todas estas demandas que finalmente implican variar lo que es obligación, el demandante debe estar al día en el pago de la pensión alimentaria. Si no está al día en el pago de la pensión alimentaria, no podrá prosperar, será finalmente declarado propiamente improcedente esta solicitud, no prosperará porque no está al día en el pago de la pensión alimentaria. Porque claro, fácilmente podría ser pues una argucia, ¿no? Claro, yo no he venido cumpliendo todo este tiempo, pero y por eso quiero variarlo, porque no, justamente para que se acomode mejor a mis posibilidades, pero lo mejor que puede hacer es aconsejar siempre a nuestros patrocinados, cumpla usted y en el camino vamos logrando la variación justamente de lo que es su obligación alimentaria. Bueno, bien sabemos nosotros de todo lo que tiene también lugar con el obligado alimentario moroso, ¿no? La ley 28930, la ley 28970 crea el registro de deudores alimentarios morosos. En realidad ya se constituye como una medida de control judicial y social y está destinada a lograr que finalmente se efective la prestación alimentaria.
Se requiere entonces que durante el juicio exista una deuda de por lo menos 3 pensiones devengadas en una medida cautelar o en una ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales, ¿no? O sea, estamos durante el proceso, todavía no hay sentencia. He logrado una medida cautelar en lo que es justamente una pensión, que me fije en una pensión alimentaria anticipada, o propiamente estoy buscando que se ejecute un acuerdo de conciliación que fijara esta pensión. Entonces, en esos supuestos, ante el incumplimiento, puedo lograr que se registre el demandado propiamente en este registro de deudores alimentarios. Es una forma de presionarlo, ¿no? Aunque algunos alegan que es más bien un perjuicio porque les cuesta más conseguir trabajo a partir de ello. El juez, a pedido de parte y previo requerimiento a la parte demandada bajo percibimiento expreso, remitirá copia certificada de la liquidación de las pensiones demandadas y de las resoluciones respectivas al fiscal provincial penal de turno a fin de que proceda conforme a sus atribuciones en estas circunstancias. Claro, definitivamente tiene consecuencias también penales, lo sabemos, ¿no? Pero para ello es necesario el apercibimiento expreso, ¿no? De no cumplir, pues justamente se remitirá los oficios a justamente la Fiscalía Provincial para que se inicie proceso penal. Por otro lado, también se entiende que el juez tiene que obtener el máximo de información a fin de que su decisión respecto al quantum de la pensión se ajuste a las posibilidades reales económicas del demandado. Por eso, establecido en el artículo 564 del Código Procesal Civil, el juez podrá solicitar el informe por escrito al centro de trabajo del demandado sobre su remuneración, sobre gratificaciones, sobre vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que provenga de la relación laboral de éste. Para otros casos, el informe es exigido al obligado al pago de la retribución económica por los servicios prestados por el demandado. Asimismo, el juez solicita las declaraciones juradas de renta anual de la parte demandada a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, copia literal de las partidas registrales de los bienes muebles e inmuebles, activos e inactivos del demandado a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y la existencia de otros hijos menores de edad del demandado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. O sea, finalmente, claro, lo que se quiere ver con todas estas exigencias, el juez en realidad tiene que hacerlo, pero el abogado muchas veces debe recordárselo, de plantear pues esta serie de oficios, ¿no? Hacer llegar estos oficios requiriendo información a todas estas entidades para tener una visión completa de las posibilidades, como hemos dicho, económicas y también de las obligaciones que tenga pendientes para poder establecer un quantum económico. Bueno, otras cuestiones importantes del artículo 565 del Código Procesal Civil. La pensión de alimentos que se fija por sentencia debe pagarse por adelantado y se ejecuta aunque haya apelación. Entonces, claro, ese es un punto fundamental, ¿no? Porque, claro, imagínense que se dé lugar a una apelación como un derecho del demandado y finalmente quede suspendida, ¿no? No tendría ningún sentido. En todo caso, se formará cuaderno separado, ¿no? Obtenida sentencia firme que ampara la demanda, el juez ordenará al demandado abrir una cuenta de ahorros a favor del demandante en cualquier institución. Esto en realidad en la práctica ha variado, ¿no? Del último caso que justamente he estado patrocinando, en realidad quien abrió la cuenta y comenzó fue el juzgado, y lo que hace y se pone en conocimiento del centro laboral para que proceda propiamente a hacer el depósito
y finalmente la demandante lo que hace es se acerca y finalmente cobra en el Banco de la Nación lo que corresponde a esta pensión anticipada. Cualquier reclamo sobre el incumplimiento del pago se ha resuelto con el informe que bajo responsabilidad emitirá la entidad financiera a pedido del juez sobre movimiento de la cuenta. Y luego justamente se pone la ley en el supuesto en donde no hayan entidades financieras. El pago y la entrega de la pensión alimenticia serán en efectivo, dejándose constancia en acta que se anexará al proceso. Mecanismos que se establecen finalmente para poder lograr el cobro del mismo, ¿no? Y justamente para también plantearles, bueno, el tema de los intereses que genera la pensión alimenticia, y dice con prescindencia del monto demandado, el juez al momento de expedir sentencia o de su ejecución debe actualizarlo a su valor real, por eso los intereses. Esta norma no afecta a las prestaciones ya pagadas, puede solicitarse la actualización del valor aunque el proceso ya esté sentenciado. Qué interesante, ¿no? Por eso cuando nosotros interponemos siempre nuestra demanda para que sea efectivo el cobro de los de vengados, por ejemplo, en la ejecución de sentencia, es que justamente pedimos que se actualice en base a los intereses. Yo justamente en lo que es propiamente la ejecución, yo tengo varios procesos en este sentido, ¿no? Mayormente de conciliaciones que no se han cumplido y y por lo tanto yo inicio este proceso de ejecución ante el juzgado de paz letrado, ¿no? Mostrando el incumplimiento, aunque en realidad yo no tendría que probarlo, porque, porque yo puedo afirmar y más bien le corresponderá a la otra parte que alega que ha cumplido probar que realizó el depósito, pero mi objetivo es que esto sea mucho más rápido. Entonces, claro, si se pactó el depósito en una cuenta bancaria, lo que se hace es brindar los reportes bancarios mostrando al juez cómo se ha dejado de depositar, ¿no? Cómo se ha incumplido. Eh, Sobre particular, yo cito los siguientes artículos, ¿no? El artículo 688, inciso 3 del Código Procesal Civil, que establece que solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial, según sea el caso. Y luego, pues, se define, son títulos ejecutivos los siguientes: las actas de conciliación de acuerdo a ley. Y luego, en el presente caso, la parte demandante presenta el acta de conciliación, eso digo yo, extrajudicial, que pretende ejecutar como título ejecutivo, el cual cumple con las formalidades esenciales que exige la ley, ¿no? Y cito la ley. Luego cito el artículo 689 del Código Procesal Civil, que establece que procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible, ¿no? Claro, es cierta en este caso porque fue pactada propiamente en un acta de conciliación, por ejemplo. Expresa porque se determinó la cuantía en esta acta y exigible propiamente porque demuestro a la autoridad judicial el incumplimiento que se ha venido dando. Y luego agrega el artículo 689, ¿no? Cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser además líquida o liquidable mediante operación automática. Y bueno, y antes de terminar, justamente yo quería también hacer mención a un tema interesante. ¿Cómo es que el tema de alimentos se vincula con otros procesos? Por ejemplo, sabemos bien que hoy en día, si justamente se inicia un proceso de filiación en aplicación de los supuestos del artículo 402 del Código Civil, o de la ley 28.457, que tiene que ver con este proceso de filiación cuyo medio probatorio es la prueba de ADN, pues sabemos muy bien que justamente está establecido por ley la posibilidad de acumular una pretensión accesoria, que es que no solamente se declare la filiación vía proceso judicial,
sino que también se fije la pensión de alimentos. Otro tema con el cual está vinculado el tema de alimentos es el tema de tenencia y régimen de visitas. Sí, está exigido en estos artículos citados del Código de Niños y Adolescentes para solicitar la tenencia, que está en el día de la obligación alimentaria, artículo 97, y para solicitar el régimen de visitas también está en el día de la obligación alimentaria, artículo 88 del Código de Niños y Adolescentes. Aunque la tendencia actual es a no, en realidad, la exigencia de cumplimiento de la obligación alimentaria para quien solicita régimen de visitas se ha flexibilizado bastante. Y esto, en aras del interés superior, se ha planteado por la autoridad judicial, porque se indica que en realidad, si ya es difícil muchas veces que los padres visiten a sus hijos, cuando estos solicitan verlos, no deben existir obstáculos. Puede ser que no esté el día de la obligación alimentaria, pero el contacto con el niño sería esperable que pueda esto acrecentar sus afectos y también finalmente predisponerlo al cumplimiento de su obligación alimentaria. Entonces, bueno, sabemos que hoy en día hay mucho inaplicación de este artículo, ¿no? Y luego, en el proceso de divorcio también se podría plantear como una pretensión accesoria, porque sabemos bien nosotros que en el proceso de divorcio esa es la pretensión principal, pues las pretensiones accesorias tienen que ver con tenencia, con régimen de visitas e inclusive con alimentos. Y finalmente, otro tema interesante es con respecto a la ley 30364. La ley 30364 es la ley que tiene que ver con violencia contra la mujer u otros integrantes del grupo familiar. Aquí se establece lo que son medidas de protección, pero también se establecen medidas cautelares. Y aquí alimentos es una medida cautelar dentro de lo que es la ley 30364. Muy bien, yo les agradezco bastante por su atención y bueno, quedo a la expectativa de alguna pregunta que podamos absolver en estos 15 minutos que todavía nos quedan. Muchas gracias, doctora María Consuelo Barleta, y a cada uno de nuestros participantes. En este momento vamos a ir a la ronda de preguntas. Solamente ya saben quién está con cámara prendida y debidamente sentados. Tengan en cuenta, es una pregunta por estudiante. Sed preciso, no, yo tengo este caso, doctora, no, directo a la pregunta, por favor. Y los que no se hayan matriculado pueden dejar su número de celular. La inversión es de 20 soles, tendría grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Adelante, estimada Rosa, una pregunta. Gracias. Profesora, buenas noches. Una Buenas consultita. noches. Vi un caso, pero así como usted tiene anécdotas raros, yo también lo he visto raro. Rosa, por favor, dispénsame directo a la pregunta, porque tengo solamente a otros participantes que también están esperando a la pregunta. A ver si te concentras en la pregunta directa, ¿sí? Voy dando pase al Libani. Libani, adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todo. Doctora, mi pregunta es puntual. A las planillas maquilladas en las empresas, ¿usted considera que la falta de actualización de la información, por ejemplo, sobre los ingresos del obligado, pueden dificultar la determinación del monto justo y equitativo del alimentista? Claro, por supuesto, ¿no? Yo creo que debería ser justamente parte de los requerimientos del juez que propiamente la información que se brinde sea una información debidamente actualizada y que propiamente pues esto de recursos humanos lo garantice, ¿no? De lo contrario, podría obviamente perjudicar en lo que es la fijación de la obligación alimentaria en términos de cuánto. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doy pase ahora sí. ¿Dónde está? Aquí está Rosa. Rosa, adelante, por favor. Una pregunta. Directo, por favor. Ya. Doctora, ¿cómo podría vedarse el interés de un alimentista, ¿no? Y al mismo tiempo madre de familia, de dos menores prácticamente? Un segundo, la doctora en esos momentos va a responder la pregunta. Discúlpeme, no logré entender porque comencé a sentir que
Se me fue el audio. Listo, doctora, no se preocupe. Nuevamente, Rosa, por favor. Doctora, ¿cómo garantizar el alimento de una menor que salió embarazada? ¿Es natural eso? ¿Corresponde seguir apoyándola en en los alimentos si ya no vive dentro de la casa paterna, por decir? Interesante, gracias. Bueno, definitivamente sí, claro. Puede haber, no es un supuesto de, de propiamente de extinción de la patria potestad, porque mire, los alimentos, la obligación a pasar alimentos se mantienen en suspensión y pérdida de la patria potestad. Solamente usted me está planteando un caso como si fuera una extinción de la patria potestad, y no, no es un supuesto de extinción de la patria potestad. Una adolescente embarazada podría solicitar alimentos, claro que sí. Muy Ahora no hay matrimonio de adolescentes, a esto ya salió de nuestro sistema normativo. Entonces, la única forma en la cual propiamente se podría emancipar tempranamente, según la ley, es cuando adquiere un título u oficio y adquiere un DNI. Pero pese a ello, en realidad, o sea, es un supuesto, efectivamente, para que se pueda finalmente extinguir o exonerar de la obligación alimentaria, ¿no? Pero no, en el supuesto de embarazada adolescente no hay nada dicho en la ley. Muy bien, muchas gracias, doctora. Elizabeth, adelante, una pregunta. Buenas noches, doctora. Excelente exposición. Muchas gracias. Doctora, si la menor ha ido a la casa del padre y ella está viviendo 5 meses con el papá, durante esos 5 meses el padre no ha hecho depósito de pensión alimenticia, puede la madre, que no recibió nada, pero el padre la ha tenido a la menor, hacer la liquidación de pensión de alimentos por esos 5 meses que no ha percibido nada? No, en realidad la pensión de alimentos es para, para el hijo y si el hijo está con el padre, pues obviamente no le corresponde pasar alimentos al padre. Ahí lo que en realidad tendría que encontrarse algún mecanismo para aprobar esta permanencia de la hija con el padre y de esa manera no tener que propiamente pasar alimentos por ese periodo. Muchas gracias, doctora, pero tengo un participante con nombre Vanessa Campos. No tengo identificado, Piero está sin cámara y doy pase a Ruth Cova. Adelante, por favor, una pregunta. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Una pregunta. ¿Se puede dar la exoneración de alimentos a una persona sorda muda sabiendo que tiene un trabajo? Interesante, claro. En realidad, el supuesto que plantea la ley de incapacidad es un supuesto en que la persona no solamente padece de una discapacidad, sino que esa discapacidad lo inhabilita para poder ver por su propia subsistencia. Ese es el sentido que tiene la norma. Y siempre tenemos que ir a la ratio legis, ¿no? Porque una interpretación literal por sí sola no nos ayuda a resolver. Muy bien, muchas gracias, doctora. Hilda, buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias, muchas gracias. Doctora, buenas noches. La pregunta es de un proceso de ejecución de acta de conciliación en materia de alimentos. Si en ese acta de extrajudicial se ha omitido en consignar la fecha desde cuándo, o sea, podría pasar los alimentos, este acta, la otra parte cuestiona indicando que es inejecutable, ¿no? Entonces, se trata de un proceso de alimentos. Tenemos el tercer pleno casatorio en la cual indica la informalidad. Ese supuesto de inejecutabilidad procede. Mire, en realidad, si bien es cierto, en el acto de conciliación puede haberse omitido esa información sumamente relevante, que es desde cuándo rige la conciliación, pues yo creo que esto tendría que verse a la luz del interés superior del niño, ¿no? En otras palabras, tendría que resolverse a favor del niño, considerando justamente la fecha de lo que fue la suscripción de la conciliación como la fecha cierta a partir de la cual debiera regir, porque lo contrario sería tener en total desamparo a estos niños que propiamente se han beneficiado con esta acta de conciliación.
el tema de la flexibilización, el tema del el informalismo como un principio, ¿no? Propiamente del derecho procesal familiar, yo creo que también podría aquí ayudar a regir. Muy bien, doctora, muchísimas gracias.